Bueno, un tema que nos interesa muchísimos. Y la primera pregunta, doctor, aquí veíamos algunos síntomas, pero ¿cuáles son los síntomas que deberían alertarnos que podemos estar padeciendo de prediabetes? Ok, cuando hablamos de prediabetes vamos a hablar de lo que es resistencia a la insulina. Hay que recordar un poquito lo que es la insulina, nada más, como se hablaba en la nota, es como decir la entrada de lo que justifica, lo que garantiza la entrada del azúcar a la célula. Esto es importante porque no todos los tejidos se comportan igual con relación al azúcar. Hay algunos tejidos como el sistema nervioso central, el corazón, el pulmón, el riñón, que no necesitan insulina para que la glucosa entre dentro de la célula, pero hay otro tipo de tejidos como el músculo, como el tejido graso, que sí necesitan la entrada de la insulina, y por eso lo comparamos como el tiquete o como la llave. No importa cuánta insulina, cuánta azúcar se tenga en la sangre, sino tenemos la insulina para que pueda ingresar a la célula. Ahora, en la resistencia a la insulina hay signos importantísimos. Por ejemplo, estamos hablando de personas que normalmente tienen aumentada su circunferencia abdominal, o sea, se habla de una obesidad centrípeta, le decimos nosotros. Quiere decir bastante que esa persona, pancita, y que normalmente lo que son brazos y piernas no son tan gorditos. Esa es una de las primeras cosas. Hay algo característico que es la acanthosis nigricans, que suena interesante, pero se relaciona mucho con un tipo de aumento de la coloración detrás del cuello, en las ingles, en las axilas, y esto no tiene que ver con el aseo, ni tampoco tiene que ver con algunos aspectos donde hablamos de un desodorante que va a quitar esa coloración. Tiene que ver que ya ahí hay un aumento de la resistencia a la insulina. ¿Se oscurecen esas áreas, doctor? Se oscurecen, claro. Y también está lo que popularmente llamamos como cabecillas de vena. La cabecilla de vena es un signo que la insulina se está desviando hacia la formación de tejido en el lugar de utilizar esta glucosa para la producción de energía de la célula. Entonces son como los signos más importantes. La obesidad centrípeta, o sea, el aumento de la circunferencia abdominal, la acanthosis nigricans o la coloración, que eso es algo importantísimo que la gente lo tenga claro. Ojalá hoy todo mundo se revise, se fije detrás del cuello. Oscuros, doctor, correcto. Y la gente lo relaciona desgraciadamente con falta de aseo. Creen que es una cuestión de limpiar y no, tiene que ver directamente con la resistencia a la insulina. Claro, ya que tocó el punto de las manchas, la muchacha en la nota decía eso, ¿no? Que le presentaba ciertas manchas. ¿Cómo no saber si es prediabético o esas manchas pueden ser generadas por otra enfermedad? Bueno, recordemos que lo importante siempre es, si encontramos algún tipo de mancha en este tipo de zonas, tener una valoración médica inmediata. Y eso nos permite comenzar a tratar desde ahora la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito más adelante. La resistencia a la insulina es la antesala de un paciente diabético. Hay estudios que hablan entre 5 y 15 años de una persona que hoy es resistente a la insulina y que va a desarrollar diabetes en cuestión de 7 o 15 años. Entonces es un signo de alarma que ya hoy podemos poner en alerta a la persona, y la persona puede comenzar con tratamiento, que no siempre es farmacológico. Después vamos a hablar que hay diferentes cambios en el estilo de vida que pueden sacar a la persona incluso de la resistencia a la insulina. Doctor, en nuestra nota la muchacha decía que tenía 3 tías diabéticas, 2 prediabéticas, y uno dijo, se sacó todos los números de la rifa, ya, ¿verdad? Está pobre. Esa herencia ¿tiene mucho peso en padecerla o no? Ok, la diabetes no es 100% genética. O sea, hay una carga genética que es importante. Entonces esto es lo que hay que tener claro. El hecho de que mi papá y mi mamá sean diabéticos no quiere decir que por ende yo tengo que ser diabético, pero sí tengo una mayor posibilidad de ser diabético. Y si tengo una mayor posibilidad, entonces necesito conocer mis factores de riesgo, trabajar en esos factores de riesgo para intentar no caer dentro de la diabetes. Pero sí hay grandes posibilidades. O sea, hay entre un 60 y un 70% más de posibilidades de una persona que tiene padres diabéticos que una que no lo tenga. Entonces, es importante. Si mis tíos, mis padres, mis abuelos fueron diabéticos, yo tengo que poner atención a eso. Excelente, doctor. Vamos a darle el paso ahora a Sergio, que se encuentra muy bien acompañado con la doctora Virginia Ramos, para conocer también si estos padecimientos están ahí en la calle. Sergio, buenos días. Así es, Vero, y continuamos con este consultorio de la doctora Virginia Ramos, y ya tenemos a la primera consulta. Doctora, ahí tenemos un caballero, acerquémonos hacia él. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Sí, buenos días, mi nombre es Roberto Palacios. ¿Qué lo trae a acercarse aquí donde la doctora Virginia Ramos? Pues bueno, aproveché porque de ahí escuché lo del tema y sí me interesó mucho, porque fíjate que yo tomo mucha agua, o sea,
aparte de que yo hago ejercicio, tomo agua, pero también es como fuera de lo normal. O sea, es incontrolable la sed que yo siento. Sin alguna causa aparente aparte del ejercicio, es todo el tiempo, perdón. Es todo el tiempo, doctora, es todo el tiempo. Ok, no has comido muchos alimentos con sal ni nada, o sea, en la noche, en el día, todo el tiempo tienes mucha sed. Todo el tiempo Y tengo vas mucho mucha al sed. baño, me imagino. Demasiado, más que todo en la noche. Ok, ese es uno de los principales síntomas de la diabetes. Cuando tenemos mucha sed sin ninguna causa aparente, sin haber consumido alcohol el día anterior, sin haber consumido alimentos altos en sal, sin haber hecho mucho ejercicio, es una de las principales causas. Pienso que deberías realizar exámenes de laboratorio. ¿Tienes herencia? ¿Tus padres, abuelos, Yo creo hermanos? que mami tiene principios de diabetes. Y otra cosa que yo he notado también, o sea, yo como mucho pan. Yo, aparte de todo el ejercicio que yo hago, pues ya no puedo bajar la panza, ¿ves? Ok. Una de las principales cosas, si realmente tenemos diabetes, que tenemos que evitar son los carbohidratos y los azúcares refinados. Entonces, una de las principales cosas que puede pasar es que no estás bajando la pancita porque no estás teniendo una buena alimentación. Pero eso tampoco es importante, pero no es tan importante como lo que es todo verlo en macro. Arreglar todo lo que es tu metabolismo para que todo sea súper mejor. Ok. Doctora, ¿podemos revisarle tal vez la pancita a Robert? A ver cómo se le ve esa pancita, si está inflamada, porque yo ayer leía que muchas veces un síntoma es que se le inflama a uno tal vez el abdomen. Exacto, una de las principales, digamos, la diabetes o la resistencia a la insulina, que es como comienza la diabetes, no da muchos síntomas, pero si una persona ve que empieza a engordar solamente en la pancita, es uno de los principales síntomas, ya que toda la grasita, o sea, lo que hace la insulina es agarrar el azúcar de la sangre y meterla en las células para producir energía. Si eso no pasa, se acumula, y la forma en los hombres, donde más frecuentemente se acumula, es en la pancita hoy. Doctora, ¿hay alguna edad propensa para sufrir la resistencia a la insulina o prediabetes? Realmente no, ahorita se está viendo mucha obesidad infantil y a raíz de la obesidad infantil mucha diabetes infantil, entonces es algo que es preocupante a nivel mundial. Otra de las cosas que nos comentaba Roberto es las heridas, quizá él se las pueda mostrar a usted para que las revise. Eso ya tiene como más de 20 días de que tengo esta herida, doctora. Sí, y es muy superficial. Obviamente, o sea, la curación de las heridas depende de lo que es la profundidad, pero viendo esta herida, es una herida muy superficial que ya en 20 días ya tenía el tiempo para curarse. Sí te recomiendo que vayas al doctor y que hagamos, o puedes ir a mi consulta, pero te vamos a mandar a realizar una serie de exámenes de laboratorios para diagnosticarte y comenzar el tratamiento lo más pronto posible para evitar que esto pase a mayores consecuencias. Doctora, si yo me corte hoy, por ejemplo, me hago una heridita aquí, ¿en cuánto tiempo se me tiene que sanar esa heridita para que yo no sospeche que tengo prediabetes? Dependiendo, o sea, si es muy superficial, ya en 15 días debería estar totalmente sano. Pero si es muy profundo y hay que hacer sutura y todo el tema, por lo menos en 21 días, un mes más o menos. Y a Robert, ahora que se va para la casa, ¿qué le recomendamos antes de que vaya a la consulta? ¿Qué se le puede recomendar para que baje esos niveles de azúcar si los tiene altos? Ok, primero es una dieta muy rica, alta en fibra y en aceites buenos como lo que es aceitunas, aceite de oliva, el aceite de coco. Mejorar la alimentación, disminuir drásticamente todo lo que son carbohidratos refinados como el pan, galletas, repostería. También mejorar todo lo que es consumo de azúcar, sobre todo lo que es la fruta. Muchas veces pensamos que la fruta es el azúcar mejor y realmente cuando tenemos diabetes hay que evitarlo lo más pronto posible. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias a Robert y a la doctora. Ya casi volvemos con más consultas. Nosotros vamos a regresar hasta la casa de giros. Adelante, compañeros. Gracias, Sergio, y gracias a la doctora Virginia también. Bueno, veíamos el caso de Roberto, mucha sed, me llamó la atención que decía toma agua, doctor. Usted, bueno, ya la doctora le dio algunas recomendaciones, algo que le pueda ayudar también. Hay algo importante, es el hecho de diferenciar lo que es la resistencia a la insulina o lo que definimos como prediabetes y lo que es diabetes. Okay. La diabetes tiene una relación en 5P, le decimos nosotros, es la poliuria, que es el hecho de tomar muchísima agua, la polifagia, que es el paciente que está constantemente comiendo, el prurito, que puede aparecer en estados tardíos, doctor, que es una picazón constante del paciente, y la pérdida de peso, inaparente, o sea, no estoy haciendo nada y de un momento a otro comencé a perder de peso. Entonces, son aspectos interesantes que nos hablan ya de un paciente diabético.
O sea, que es un paciente que ya necesita estudios para tener un control, pero ya pensamos en una diabetes. La resistencia a la insulina no tiene un cuadro tan florido todavía. Puede aparecer, puede comenzar a aparecer algunas de estos síntomas con P, claro. pero generalmente lo primero que aparece es prácticamente desapercibido, que es lo que hablábamos. La obesidad centrípeta, que era lo que decíamos, el paciente que se define que tiene pancita, Claro, pero claro. que no es gordo de todo lado, y la acantosis y lo que hablábamos de las cabecitas de vena, eso es muy ¿Qué era la importante. acantosis, doctor? La acantosis es el aumento de la coloración. Las manchas. Sí, las Ajá, manchitas. las manchitas. Los collares Las manchas. Que se negros pueden acá. dar, correcto, en el cuello, es donde más se ven, en el cuello, axilas, en la zona inguinal, incluso la detrás, entrepierna. detrás de la espalda abajo, Como en la la zona espalda baja. lumbar, Coxis, correcto. coxis por ahí. Correcto. Y ya ahí estamos hablando de un paciente que tiene la posibilidad de ser diabético dentro del tiempo, pero que ya seguramente está En pre. en una resistencia a la insulina. Claro, claro. Ahí tenemos el comentario, uno de los comentarios de un amigo televidente. Tuve en diabetes durante el embarazo controlada. Ya después del embarazo no tengo hígado graso y la diabetes puede perjudicar en esto. Hay algo importante. La diabetes gestacional es 100% dependiente del periodo de embarazo, del periodo de gestación. Entonces, hay personas que son diabéticas en el momento del embarazo y luego cuando concluye el embarazo desaparece la diabetes. Estas personas tienen un factor de riesgo para desarrollar diabetes, pero no se consideran como diabéticas inmediatamente, porque solo fueron diabéticas, o sea, solo tuvieron las cargas de glucemia, o sea, las cargas de glucosa altas en sangre en el momento en el que tuvieron el embarazo. Claro. Entonces, hay que tener cuidado. Y aquí hay algo importante que ella dice, tengo hígado graso. Hígado graso. Ajá. Ajá. La resistencia a la insulina no solo tiene que ver con la glucosa, con la glicemia, con la glucemia, sino que tiene que ver también que puede desarrollar colesterol altos, triglicéridos altos, hipertensión, incluso gota, que son aspectos porque es una patología metabólica. Entonces no entra solo a hablar de la azúcar como tal, sino que hay muchos procesos metabólicos que se pueden ver afectados. Y hay algo muy importante, que es tal vez lo que quiero dejar claro hoy. El paciente que es resistente a la insulina es un paciente que dentro de un periodo de 20 o 25 años son los pacientes que mueren de infarto agudo de miocardio, enfermedades cerebrovasculares, alteraciones a nivel de lo que tiene que ver con el árbol arterial, o sea, con las arterias, en ojo, en riñón. Entonces, es para que hoy sonemos la campana. Sí, señor. Que sí, señor. en el momento en el que aparece alguna de estas alteraciones, lo mejor es ir a valorar. La doctora decía algo muy interesante, es la fibra, claro, la fibra retrasa la absorción de muchos de los hidratos de carbono y entonces eso enlentece los picos que se dan de insulina, que es el mayor conflicto que tiene la resistencia. Doctor, Ajá. ¿me permite solo Claro. un segundo? Porque es que queremos también, usted está diciendo que hay que alertar y ya hay Correcto. aquí buenos amigos que están haciendo consultas. Perfecto. Dice, a mi papá le han dicho siempre que es prediabético. Toma una pastilla que se llama metformina. ¿En realidad existe ser prediabético? Él tiene casi 70 años. Es lo que estábamos, Lo que ¿verdad? estábamos Lo que estamos Conversando hablando. justamente. Sí, digamos, el término prediabético no está acuñado como tal, pero está el término de resistencia a la insulina, que es la antesala a ser diabético. Hay algo importante, que es tal vez lo que quiero aclarar más, la metformina. La metformina, ayer conversaba con un colega, me interesaba mucho salir del dato de la metformina. La metformina en un paciente con resistencia a la insulina, tiene un aporte de mejora para el paciente de un 52%. O sea, un paciente que es resistente a la insulina y comienza a tomar metformina. Ahora, es un paciente que no es que tanto sea resistente a la insulina como en el momento en el que come. Correcto, ok. en el que come es donde se utiliza la metformina, que no se utiliza para cualquier paciente resistente a la insulina. En cambio, hay un evento que marca entre el 82 y el 85%, que es el ejercicio. Entonces, quiere decir que es más efectivo en un paciente con resistencia a la insulina cambiar el hábito de vida con relación a lo que come, a los hidratos de carbono, y aumentar el ejercicio en ese paciente en el lugar de depender a un medicamento, que irónicamente claro. es lo que siempre, un grupo de colegas siempre hemos defendido, que la salud no depende de una pastilla, sí, sino señor. del cambio del estilo de vida. Y el ejercicio Perfecto, es doctor. fundamental para el bienestar de la salud. Es determinante. Doctor, ahí Correcto. tenemos también más consultas con nuestro compañero Sergio González desde la Plaza de la Cultura. Sergio,
Adelante. Así es, vamos a continuar con otras consultas, pero también yo los represento. Y ahora una amiga nos envió una consulta por WhatsApp. Ella tiene una consulta porque tiene familia diabética. Vamos a escucharla, doctora. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Medina, tengo 28 años. En mi familia hay diabetes. Tengo miedo a ser prediabética. He tenido muchas infecciones urinarias y me han salido algunas manchas en el cuello. Doctora, ¿qué le podemos decir a Carla? Que tiene mucho miedo porque en la familia hay prediabetes y diabetes. Ok, una de las principales cosas que le digo a mis pacientes es que no se preocupen. Muchas veces tendemos, el que haya antecedentes familiares es importante, pero no porque haya antecedentes familiares yo voy a tener diabetes. O sea, muchas veces nos preocupamos más de lo que realmente es y la vida es para ser felices, ¿verdad? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si tenemos antecedentes familiares, cuidar muchísimo nuestra alimentación y cuidar aquellas causas que podrían desencadenar diabetes. Entonces, ya en el caso de ella, que habría que evaluar qué tipo de manchas en el cuello, porque si son manchas solares no tienen nada. Una de las principales características cuando tenemos resistencia a la insulina es la acantosis nigricans, que son manchas como que si estuviese el cuello sucio, pero se encuentran en el cuello o en los pliegues como axilares, inguinales. O sea, habría que evaluar qué tipo de mancha tiene. Doctora, todos, la mayoría de ticos somos amantes de los carbohidratos, que el pancito con mantequilla, que las tortillas, ¿cómo hacemos? Porque de ahí eso muchas veces nos ayuda, colabora más bien a la prediabetes y a la diabetes. Exactamente, una de las principales cosas que yo veo que hay que educar a la población para tener una dieta balanceada. No digo que nunca se pueda comer, pero todo en su justo momento, en su justa dosis. Entonces es algo que tendemos como que a educar mal a nuestros niños, a que es súper bueno que coman pan todo el tiempo, los padres por falta de tiempo se le dan pan, arroz y todo el día, entonces que están creando niños obesos. Y vamos a estar claros, si tenemos hijos es porque queremos que disfruten la vida y que sean sanos. Entonces sí, sería bueno como empezar a educar un poquito a aquellos padres o a aquellos niños para que sean unos adultos sanos y no desarrollen diabetes, más si existe diabetes en la familia. Doctora, ya casi volvemos con más consultas. Nosotros vamos a regresar hasta la Casa de Giros. Carla Medina, esperamos que le haya quedado claro. Usted no pudo venir, pero aquí estábamos desde la Plaza de la Cultura, por supuesto, con su voz. Compañeros, regresamos hasta la Casa de Giros. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Doctor, Carla decía su familia hay diabéticos y ella puede ser prediabética. Ya tocamos ese punto, que el prediabético no existe, ¿no? Sí, digamos, sí. El prediabético es el que es resistente a la insulina. Correcto, ¿qué es la diferencia? Correcto. Y doctor, perdón, porque también algo que sosteníamos y que se decía mucho y Sergio lo retomaba, nos encanta comer harinas. Correcto. Arrocito, pancito, Uy, todo lo no, que Verónica, implica. ¿cómo no si es tan rico? ¿Qué tanto afecta esto a una persona que ya está presentando estos síntomas como los mencionamos? Hay muchas cosas que son relevantes en ese aspecto. Por ejemplo, el paciente con resistencia a la insulina, incluso el paciente diabético nuestro, el que yo trato y el que tratan algunos colegas, ni siquiera les quitamos el azúcar, regulamos la cantidad de azúcar. Eso es importante. Y muchas veces le echamos la culpa solo al azúcar. Pero, por ejemplo, una galleta soda, por ejemplo, tiene más azúcar que una cucharadita. O sea, más de una cucharadita. Galleta de soda. Una galleta soda, correcto. O, digamos, una persona que diga que come muy saludable, pero que solo come puré de papa, por ejemplo, o yuca, que al final eso va a tener un mecanismo donde se va a convertir en glucosa también. Claro. Entonces, son esos aspectos donde hay que ser muy claro. Yo soy del criterio que no es eliminar muchas cosas, pero sí controlar. Y es algo en lo que el tico no sabe hacer eso, no sabemos hacerlo, porque nos sentamos con un baguette completo de pan sí. Y comenzamos a comer y cuando nos damos cuenta nos comimos medio o hay gente que come más. Entonces, eso sí es indispensable. Hay que tener un cambio en el estilo de vida completo. Y no solo en el ejercicio, sino en qué vamos a comer. Hablábamos de la fibra, que es muy importante. Hay frutas que tienen un índice glicémico mayor, por ejemplo, la sandía o el banano, que yo le envío a todo el mundo a comer banano por un mecanismo que evita la depresión, pero que en el paciente con resistencia a la insulina también hay que tener ese cuidado, que no se siente con 3 bananos a tener la merienda, un bananito, ese tipo de cosas son importantes, correcto. Doctor, ahora tenemos otra consulta de embarazo, dice doña Marielos que a mí a mí me detectaron diabetes estacionaria cuando estaba embarazada, ya mi bebé tiene 4 meses y no me quitan la insulina y siempre la tengo en 96, muy bien. Ok, bueno, es diabetes gestacional.
que es de la que hablábamos. Sí es importante que ella tiene que tener una valoración, porque si la glicemia está en 96, quiere decir que hay un buen control. Sí. Ahora, no es algo que se retire bruscamente, sino que hay que comenzar a valorar, a ver cómo se va a hacer la deshabituación de la insulina y qué tratamiento va a quedar con esta paciente, porque algunas pacientes que hablábamos ahora tienen su diabetes gestacional, tienen su bebé y sus rangos de glucemia llegan a la normalidad. Entonces esa paciente no necesita tratamiento, pero hay algunas pacientes que tienen su diabetes gestacional y luego terminan siendo diabéticas también. Entonces hay que tener claro esto para tener la conducta adecuada. Perfecto, Qué bueno, doctor. qué bueno. Aprovechamos y le damos el pase a Sergio González con la doctora en este consultorio que tenemos para todas nuestras personas que están transitando acá en la capital. Así es, vamos a continuar porque ahora tenemos la consulta de doña María Luz Jiménez. Ella nos dice que es diagnosticada con prediabetes, doctora. Tiene constantes subonazos de presión, triglicéridos y colesterol, pero además de eso no logra controlar su peso. ¿Qué le podemos decir? ¿La prediabetes influye en el peso, doctora? Sí, obviamente influye en el peso porque hace que la grasa se acumule más en nuestro organismo, sobre todo lo que es obesidad central, obesidad que crece la pancita. Es importante señalar si está haciendo algo, no sé si nos comenta si está haciendo dieta, ejercicios o algo y no logra. Ella está haciendo un poquito de ejercicio, lo que escribe aquí. Ok, digamos que el ejercicio es solamente una parte de todo el conjunto de lo que debemos hacer para bajar de peso. Pongamos que el ejercicio sea como la gasolina del carro y que el metabolismo sea el motor. Si nosotros solamente mejoramos la gasolina, que pasamos regular a super, y no arreglamos el motor, nosotros no vamos a tener resultados. Entonces primero tenemos que comenzar arreglando todo el motor del carro para que podamos tener resultados, que es lo que ella quiere: bajar de peso, mejorar la presión arterial y mejorar sus niveles de colesterol y triglicéridos. Doctora, por ejemplo, una mujer de 60 años, vamos a ver, la estatura promedio de la tica es como de 1,58. ¿Cuál es el peso promedio que debería tener para que no se preocupe la señora que nos está viendo? De 60 años, sí, tenemos tablas que la podemos calcular, pero por ejemplo podría ser como unos 60 kilos, dependiendo también de su contextura, porque muchas veces queremos verlo a raíz de kilos. Yo siempre le digo a mis pacientes, no nos enfoquemos en los kilos, enfoquémonos en la grasa corporal. Entonces muchas personas pueden estar pesadas, podemos tener dos personas de 60 kilos, una de la misma estatura, una con un porcentaje corporal de 13% y otro de 20%, y van a verse totalmente diferentes. Y ambas pesan igual y miden igual. Entonces no nos concentremos en tanto en el peso, sino concentremos en la salud, en lo que es el porcentaje de grasa corporal. Y eso se los enseño yo a mis pacientes en consulta. Porque muchas veces yo quiero llegar a talla 50, porque es una obsesión de las mujeres, pero pesamos 55 y estamos súper bien de masa de grasa corporal y de masa muscular, y no importa que pesemos 55 si nos vemos muy bien. Que se le vea colorcito, que se vean felices y que tengan toda la energía, eso es lo que saludable, buscamos. es lo que buscamos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy desde la Plaza de la Cultura. Fue un placer. También tiene otras consultas que aquí usted se va a quedar resolviendo. Nosotros vamos a regresar hasta la Casa de Giros. Gracias a la doctora Virginia Ramos y también gracias a todas las personas que nos acompañaron con esta consulta sobre salud ciudadana. Nosotros volvemos hasta la Casa de Giros con el doctor Alexis Naranjo. Adelante. Excelente, gracias Sergio y gracias a la doctora. Doctor, consulta, edad. ¿Hay alguna edad donde yo digo, uy, ya entré a los 30 o ya entré a los 40, puede ser que venga a padecer de prediabetes? ¿Hay algún rango que tengo que preocuparme más? Eso es interesante porque eso ha cambiado en los últimos 20, 25 años. Antes hablábamos que este paciente que iba a padecer de una resistencia a la insulina o que iba a ser diabético a futuro, hablamos de un paciente mayor a los 40 años, obeso, pero eso ha cambiado mucho. Hoy encontramos pacientes de 20, 21 años, e incluso niños, donde la obesidad infantil les ha afectado tanto, y hoy por hoy tenemos niños de 8 o 9 años ya con resistencia a la insulina. Sí. Entonces, incluso algunos con diabetes tipo 2, que antes se decía que un paciente que era diabético antes de los 15 años caía dentro de lo que era un diabético tipo 1. Entonces, eso ha venido cambiando. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Por qué ha cambiado? Por el estilo de vida. Claro, niños que ya no juegan, que pasan pegados a un juego de video, que no salen a correr, y que además de eso, en el lugar de tener una dieta donde consumían por lo menos 2 frutas al día, han dejado de comer eso y han pasado la acera hacia la comida chatarra, ¿verdad? Sí. Entonces ese montón de cosas están repercutiendo hoy dentro de el niño. En la salud del niño. Ahí tenemos temprana. Otro comentario. Tengo muchos lunares rojos y manchitas en todo mi cuerpo.
¿Será síntoma de prediabetes? De prediabetes. Bueno, los lunares tienen ciertas características que se pueden dar, como lo que hablamos de la cabecita de vena. El lunar rojo generalmente nos habla de dos cosas. Una cuestión que se llama araña vascular, que tiene que ver más con irrigación, pero lo que tiene que tener claro la persona es que debe valorarse. O sea, tal vez no tengas un síntoma de prediabetes, pero hay incluso algunas patologías como los angiomas, claro, que son formaciones de tejido circulatorio, o sea, de vasos que comienzan a crecer. Claro, entonces hay muchas cosas que habría que determinar en este caso. Doctor, ahorita ya que estamos tocando este tema de la diabetes, un mensaje para todos los que nos están viendo, ¿se puede eliminar? Claro, importante, resistencia a la insulina. Revisémonos hoy, revisemos nuestro cuello, nuestras axilas, nuestras ingles. Si vemos algún cambio en la coloración, es importante tener una valoración médica. Sí se puede evitar, se puede corregir, se puede salir de la resistencia a la diabetes, siempre y cuando se tengan cambios en el estilo de vida. El ejercicio, que es lo más importante, y la dieta, pero cuando les digo dieta no es no comer, es claro, aprender a comer saludablemente. Doctora, ahora a que toca el tema dieta, esto no forma parte de la dieta, pero vea qué interesante, ¿cuánto afecta el alcohol en una persona diabética? Por supuesto, en la resistencia a la insulina tenemos un conflicto con el receptor tiene 3 etapas con relación a la insulina, el alcohol, el cigarro, claro, el aumento de triglicéridos, de colesterol, hacen más sensible a esta persona para que tenga resistencia a la insulina. Okay. Ahí tenemos otro comentario, doctor. Necesito saber si tener la insulina alta tiene que ver en algo que desarrollara displasia fibrosa quística. Ok, las displasias se dan por alteraciones del medio con relación al tejido que tiene que ver. ¿Qué me refiero a esto? Tiene que ver con aumentos en el cambio de una frase una palabrita que nosotros utilizamos mucho que se llama pH, que tiene que ver con la acidez. Entonces, ¿puede tener alguna relación? Sí, hay cosas en las que hay que valorar. Por ejemplo, tenemos pacientes diabéticos con resistencia a la insulina que comienzan a hacer infecciones urinarias repetitivas y entonces hay que comenzar a tratarlos. Y el conflicto no está en tratar directamente la displasia, sino muchas veces regulando el pH, regulando la acidez del tejido, revertimos este tipo de displasias. Doctor, usted que tiene especialidad también en medicina alternativa, tenemos esta consulta de Hubert, bueno, más bien creo que nos está diciendo que el té de diente de león con canela controla y hasta elimina la diabetes. Ok, el diente de león y la canela, como también está el jengibre, como también se utiliza el limón en combinación con el jengibre e incluso la miel, pueden ayudar a acelerar el metabolismo. Si logramos acelerar el metabolismo, sería algo similar a lo que ocurre en el ejercicio. Entonces, las personas que comienzan a tomar, por ejemplo, se hace un té por la noche que utilizan un centímetro cuadrado de jengibre, utilizan limón. Utilizan miel de abeja, en agua tibia, la dejan reposar 15 minutos y lo comienzan a tomar. Lo interesante es que las personas al día siguiente comienzan a sudar por cualquier cosa. Es signo de que el metabolismo está acelerado. Está acelerado. Correcto. Ahí tenemos otro comentario. Soy prediabética. ¿A qué se debe la picazón y cómo evitarla? Ok. La picazón es lo que hablábamos, una de las P, que es el prurito. Sí. Se da porque cuando se afecta la acidez a nivel de la piel, hay aumento en la proliferación, o sea, en la cantidad de gérmenes que van a llegar y por ende hay mayor tendencia a las infecciones cutáneas. Entonces, es una de las primeras cosas que nos habla de un paciente que es diabético y que se está descompensando. Entonces, eso es algo importante. Hay que diferenciar entre el paciente con resistencia a la insulina y el paciente que es diabético ya. Porque no podemos meterlos a los dos en el mismo cajón. Hay que sacarlos y siempre hay que personalizar a cada uno de los pacientes que vamos a tener. Maribel aquí está cuestionando porque ella dice que mi doctor me ha dicho que soy prediabética, pero también me dijo que ya soy diabética. Entonces, ¿soy diabética o soy prediabética o soy propensa a tener diabetes? Está la pobre con esa duda. Esto... Definitivamente hay un conflicto en la comunicación del colega o tal vez él no se logró expresar para que la paciente le comprenda. Si es
prediabética es porque tiene resistencia a la insulina. Si ya es diabética, ya necesita tratamiento. Claro, entonces, no podemos quedarnos solo con el ejercicio y la dieta. Ya va a necesitar algunos tipos de medicamentos. Claro, además habíamos tocado ese tema anteriormente, ¿no? Correcto. Ya marcamos una diferencia entre pre y diabético. Correcto. Bueno. Y eso es muy importante que quede claro. Ok. Bueno, Vero, interesante el tema de hoy, ¿no? Ya cuidarnos, importantísimo, doctor, también. Además, hacer ejercicio. Correcto. Okay, fundamental. Recordar que el ejercicio tiene mayor potencia que cualquier medicamento que exista hoy por hoy. Entonces, hasta de un 82 a un 85% en un paciente con resistencia. Entonces, usted me dice, cualquier persona prediabética hoy que se encuentre en las manchitas, está bien, vaya, valórese con el médico, pero lo más importante es hacer un cambio en el estilo de vida. Recuerden que es la antesala para tener diabetes. Recuerden que es la antesala para morir de un infarto agudo de miocardio, de un evento cerebrovascular, tener alteraciones a nivel de ojo, de riñón, de corazón. Entonces, lo más importante es ejercicio y dieta saludable. Excelente, doctor. Muchísimas gracias.